En una era marcada por conquistas y profecías, el mundo fue testigo de eventos que desafiarían la comprensión humana. La muerte y resurrección de Jesús de Nazaret habían sacudido las estructuras del poder religioso y político. Ahora, un pequeño grupo de seguidores pescadores, recaudadores de impuestos, hombres y mujeres comunes de Galilea, llevaba un mensaje que prometía una revolución espiritual. Ellos eran los discípulos de Jesús, aquellos que habían caminado al lado del Maestro, presenciado sus milagros y escuchado sus parábolas. Tras la ascensión de Jesús a los cielos, se encontraban en Jerusalén, esperando el cumplimiento de una promesa, la llegada del Espíritu Santo. Este es el relato del día de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia cristiana, un evento que no solo moldeó la fe de millones, sino que también dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad. Prepárate para ser transportado a ese momento histórico, para sentir la tensión y la expectativa, para experimentar la alegría y el asombro. Esta es una invitación para explorar el significado de lo que sucedió ese día y cómo continúa resonando en nuestra sociedad actual, desafiándonos a vivir con un propósito mayor y a cultivar una comunidad basada en el amor, la fe y la abundante gracia de Dios. El ministerio de Jesús estuvo marcado por actos que revelaban su naturaleza divina y su poder sobrenatural. Sus discípulos fueron testigos oculares de milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza y la comprensión humana. Uno de esos momentos fue cuando, en medio de una feroz tormenta en el mar de Galilea, Jesús, durmiendo tranquilamente en la barca, fue despertado por sus discípulos aterrorizados. Con una palabra, calma, calmó el viento y las olas, revelando su dominio sobre la creación. Otro episodio significativo fue durante su juicio, cuando la multitud, instigada por los líderes religiosos, eligió liberar a Barrabás, un notorio criminal, en lugar de Jesús. Incluso ante ese rechazo, Jesús mantuvo una postura de amor y compasión, sin ningún resentimiento o deseo de venganza. En la cruz, la máxima manifestación de su serenidad y fuerza espiritual fue evidente cuando, incluso siendo insultado y maltratado, Jesús pidió al Padre que perdonara a sus verdugos, pues no comprendían la magnitud de sus actos. Esta petición de perdón no era solo un acto de misericordia, sino también el cumplimiento de su misión redentora, demostrando que el amor divino supera todas las transgresiones humanas. Estos eventos no solo destacan el poder sobrenatural de Jesús, sino que también señalan la presencia y acción del Espíritu Santo en su vida, una fuerza que trascendía la comprensión humana y que se promete a todos los que siguen sus enseñanzas y camino. Después de su resurrección, Jesucristo permaneció en la tierra durante 40 días, apareciendo a sus discípulos y seguidores, enseñándoles y preparándolos para la misión que tendrían por delante. Durante ese período fue visto por más de 500 hermanos en diferentes momentos, fortaleciendo la fe de muchos y dejando un testimonio inquebrantable de su resurrección. El momento de la ascensión de Jesús fue un evento notable, presenciado por los 11 apóstoles en el Monte de los Olivos. Vieron a Jesús elevarse a los cielos y desaparecer en una nube, un acontecimiento que los dejó en asombro y adoración. En medio del silencio de la expectativa, los discípulos de Jesús se reunían, sus mentes y corazones entrelazados en la promesa de algo más allá de su comprensión. Recordaban las palabras de los profetas, ecos de una esperanza antigua que ahora latía en sus pechos. Isaías habló de un tiempo en que el Espíritu sería derramado sobre todos. Ezequiel profetizó sobre un nuevo espíritu dentro de ellos, y Joel predijo que hijos e hijas profetizarían.
Estas palabras no eran meras leyendas urbanas, eran promesas vivas a punto de manifestarse. Los discípulos esperaban con una mezcla de temor y asombro. Después de todo, serían ellos, una generación marcada por ocupaciones y opresiones, quienes serían testigos del cumplimiento de una promesa divina. Una promesa que no era solo para ellos, sino para todos los que vendrían después, alcanzando hasta los confines de la tierra. La aprensión era palpable. Cada día que pasaba sin el cumplimiento de la promesa ponía a prueba su fe. Pero se mantenían firmes, anclados en las palabras de Jesús, que como un faro en medio de la tormenta los guiaba hacia el puerto seguro de la esperanza. No se alejarían de Jerusalén, pues sabían que la fidelidad de Dios los encontraría allí. Los discípulos permanecieron en Jerusalén, obedeciendo la orientación de Jesús. Fueron 10 días de espera, desde la ascensión de Cristo hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Este período estuvo marcado por una mezcla de emociones. La ascensión de Jesús había dejado un vacío, una sensación de pérdida, ya que muchos esperaban que Él fuera el libertador terrenal, el Rey que los liberaría del yugo romano. Pero las palabras de Jesús sobre el reino de Dios comenzaron a tomar un nuevo significado. No era un reino de poder y gloria terrenal, sino algo que trascendía la vida terrenal, un reino espiritual. La esperanza de liberación política dio paso a una comprensión más profunda de la misión de Cristo. Comenzaron a darse cuenta de que la verdadera libertad que Él ofrecía era la libertad del pecado y la muerte, y la promesa de una vida eterna con Dios. El día de Pentecostés, celebrado 50 días después de la Pascua, es un día de gran significado tanto en el contexto judío como cristiano. Originalmente era una fiesta judía que conmemoraba la cosecha y las primicias de los granos. Sin embargo, para los cristianos, Pentecostés adquirió un nuevo significado. Fue el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, marcando el inicio de la Iglesia y la expansión del Evangelio. El nombre Pentecostés proviene del griego Pentecoste, que significa 50, refiriéndose al 50º día después de la Pascua. Cuando el Espíritu Santo finalmente vino, fue como un viento impetuoso, llenando el lugar donde estaban reunidos. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresión. Este evento marcó el cumplimiento de las profecías y la verdadera naturaleza del reino que Jesús había anunciado. Después de Pentecostés, la iglesia primitiva surgió no solo como una comunidad, sino como un movimiento revolucionario de fe y milagros. Los apóstoles, ahora llenos del Espíritu Santo, comenzaron a realizar maravillas que resonaban con las obras de Jesús. Pedro y Juan, por ejemplo, fueron instrumentos de curación para un hombre cojo de nacimiento que comenzó a caminar y saltar, proclamando alabanzas a Dios. Pero los milagros eran solo el comienzo. La verdadera maravilla era el estilo de vida de aquellos primeros cristianos. Compartían todo lo que tenían, vendían propiedades y bienes para distribuir a cada uno según su necesidad. La iglesia era una familia, unida por el amor y la devoción, no solo en palabras, sino en acciones concretas de generosidad y compasión. Esta comunidad de fe vivía en constante oración y adoración, dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. Se reunían en las casas, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y encontrando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia diariamente a aquellos que estaban siendo salvados. Hoy la iglesia está llamada a recordar esas raíces, la esencia de una fe que trasciende el tiempo y las culturas. En un mundo que busca constantemente lo nuevo, la modernización, la iglesia debe aferrarse a la simplicidad y profundidad de aquella fe primitiva. La verdadera modernidad no está en abandonar los principios fundamentales, sino en aplicarlos de maneras nuevas y relevantes para continuar la misión de transformación y amor. El impacto de Pentecostés resonó más allá de las paredes donde se reunían los discípulos. Pedro, elevando su voz entre la multitud, proclamó el mensaje de salvación con tal fervor que más de 3.000 almas fueron tocadas y se convirtieron al cristianismo. Este evento no fue solo un hito en la historia de la Iglesia, sino también un cumplimiento profético, demostrando el poder transformador del Evangelio. Los milagros siguieron rápidamente. El cojo que mendigaba en la puerta del templo fue curado por Pedro y Juan, levantándose para caminar y saltar en alabanza a Dios. Otra señal notable fue la resurrección de Dorcas, una mujer devota cuyas buenas obras y limosnas eran conocidas por todos. Pedro, a través de la oración, la trajo de vuelta a la vida, fortaleciendo la fe de muchos. La comunidad cristiana también enfrentó la necesidad de reorganización después de la traición de Judas Iscariote. Matías fue elegido por sorteo para tomar el lugar de Judas, completando el número de los 12 apóstoles. Su elección no fue solo una cuestión de llenar un espacio vacío, sino de restaurar la integridad y la totalidad del cuerpo apostólico. Y en medio del crecimiento y la consolidación de la iglesia surgió el primer mártir, Esteban. Hombre lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas y señales entre el pueblo. Sin embargo, su predicación audaz y convincente lo llevó a un enfrentamiento fatal con las autoridades religiosas. Acusado de blasfemia, Esteban se mantuvo firme y aun mientras las piedras sellaban su destino, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Con su último aliento, siguió el ejemplo de Cristo pidiendo perdón para sus ejecutores. En medio del fervor y la expansión de la iglesia primitiva, surge la figura de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Un hombre cuya historia está marcada por un giro dramático, de perseguidor implacable de los cristianos a uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo. Educado bajo la tutela de Gamaliel, un renombrado doctor de la ley, Pablo era un fariseo celoso, un defensor de la tradición judía que veía en el movimiento cristiano una amenaza a ser erradicada. Sin embargo, en el camino a Damasco, donde pretendía capturar más seguidores de Cristo, Pablo fue rodeado por una luz celestial y escuchó la voz del propio Jesús, cuestionando su persecución. Ciego por 3 días, Pablo tuvo una revelación que cambió el curso de su vida. Al recuperar la visión, emergió no solo con nuevos ojos, sino también con una nueva misión. La conversión de Pablo no fue solo un evento personal, sino un catalizador para la expansión del cristianismo. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, llevando el mensaje de Cristo más allá de las fronteras judías, estableciendo iglesias y escribiendo epístolas que formarían gran parte del Nuevo Testamento. A través de sus viajes misioneros, Pablo trabajó incansablemente para difundir el Evangelio, alcanzando tanto a judíos como a gentiles, y contribuyendo a que el cristianismo se convirtiera en una religión global. Mientras Pedro y otros apóstoles continuaban predicando principalmente a los judíos, Pablo y sus compañeros convirtieron a muchos gentiles, multiplicando la iglesia en número y diversidad. Esta expansión
trajo desafíos y debates, especialmente en relación con la observancia de la ley mosaica por parte de los gentiles convertidos. Sin embargo, estas cuestiones se resolvieron con sabiduría y discernimiento, permitiendo que la Iglesia creciera unida en su diversidad. El Espíritu Santo es la presencia continua de Dios entre nosotros, una fuente de poder, consuelo y guía para la vida cristiana. En la visión cristiana, el Espíritu Santo es esencial para la comprensión de la verdad divina, para la santificación de los fieles y para la capacitación con dones espirituales. Jesucristo enfatizó la importancia del Consolador, prometiendo que el Espíritu de la verdad guiaría a sus seguidores en toda la verdad. En los días actuales, marcados por una carencia de amor y empatía, el Espíritu Santo sigue siendo el agente de transformación que inspira acciones de amor al prójimo y la búsqueda de la justicia. Fue la fuerza motriz detrás de grandes personajes de la historia cristiana, como Billy Graham y Martin Luther King Jr., quienes, llenos del Espíritu Santo, lucharon por la expansión del Evangelio. Billy Graham proclamó el Evangelio de la gracia a miles de personas, con un mensaje cautivador que trascendió barreras culturales y geográficas. Martin Luther King Jr., a su vez, fue un activista que, inspirado por el conocimiento bíblico, luchó por los derechos humanos y contra la segregación racial, dejando un legado de igualdad y dignidad humana. Ambos, movidos por el Espíritu, contribuyeron a la expansión del Evangelio y a la promoción de una sociedad más justa y amorosa. Así, al mirar hacia el pasado y el presente, vemos que el Espíritu Santo es el vínculo que une a los cristianos de todas las épocas en la misión de vivir y compartir el amor de Cristo con el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video de alguna manera te ayudó, no olvides suscribirte a nuestro canal para que siempre recibas nuestro contenido. Comparta también con toda tu familia y amigos. Deja tu like, porque de esta manera más personas tendrán acceso a este mensaje transformador. Que la luz divina te acompañe hasta la próxima.